Muy buenas noches. Buenas Hola, noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿cómo están? Muy buenas noches. Haremos un control de asistencia. Aliaga Víctor Hugo. Presente, doctor. Ariel Araujo. Presente, doctor. Ok. Barrientos Antonio. Presente, doctor. Muy bien. Calle Mayra. Presente, doctor. Ok. Chiquiña Cintia. No está Chiquiña Cintia. Yura Ángela. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Crespo Hernán. Escribió en mensaje, doctor, presente. Ok, gracias. Durán Mariluz. Presente, doctor. Ok. Enríquez Héctor Guillermo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Flores Nelson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Flores Rolando. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, bueno. Mayrana Vivian. Presente, doctor. Buenas noches. No te escuché. Mayrana, ¿estás? Doctor, ¿se me escucha? Ah, ok, ahora sí te escuché mejor. Presente, buenas noches. Ok, buenas noches. Montesinos Rafaela. Panoso Pamela. Presente, doctor. Muy buenas noches. Ok, muy buenas noches. Ramos Ronald. Presente, doctor. Ok, gracias. Romero Alan. Robles Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Alguien que no le hubiese llamado. Está recién ingresando. Ok. Vamos a ver un nuevo tema. Compartir la pantalla. ¿Me confirma si se ve la presentación? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Se ve. doctor. Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver un nuevo tema que es el derecho aeronáutico. Vamos a ver muy rápido. Esta disciplina es una disciplina, vamos a decir, muy particular dentro del derecho que se relaciona con todo lo inmerso en temas del control del espacio, el tema del uso del espacio, asimismo la relación
de los vuelos, el derecho del espacio aéreo que tienen cada uno de los estados, los acuerdos mediante el cual se han viabilizado los vuelos a través de aeronaves y todo el tema de la regulación de las empresas que te prestan este servicio de transporte aéreo, ¿ya? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver, ahí tenemos dos gráficas, ¿no? Por un lado, tenemos en un cuadro en la parte izquierda el fenómeno que se tiene actualmente a nivel internacional respecto al uso del espacio aéreo por diferentes aeronaves, muchas de ellas obviamente con un carácter comercial, pero también ya se tiene el uso a través de aeronaves con un carácter privado. Uno puede pensar que utilizar un avión es simplemente el saber pilotar, manejar la nave o conseguir un piloto que pueda manejar la aeronave y que a partir de eso todo lo demás es permitido, ¿no? Pero justamente se incorpora al derecho aeronáutico como parte de una materia específica en el derecho internacional que tiene su razón de ser en el sentido de que estas aeronaves, por un lado, tienen que tener un reconocimiento de un Estado, un reconocimiento de pertenencia, vamos a decir, por un lado, y por otro lado, está de por medio la soberanía territorial que va a tener cada Estado respecto a su espacio territorial, a su territorio, que se va a proyectar hacia, hacia el universo, vamos a decir. Y obviamente entre los estados han establecido justamente ciertos límites para ver hasta dónde llega la soberanía de un estado en esa proyección desde el suelo hacia el infinito. ¿Listo? Por un lado. Por otro lado también se toma en cuenta las características propias, la dinámica, el funcionamiento que van a tener los aeropuertos o aeródromos donde van a hacer uso para despegue o para aterrizaje las diferentes aeronaves, las autorizaciones, las licencias que se tienen que tener, evitando de alguna forma el que se puedan generar algunas pistas clandestinas, que obviamente es algo que es muy difícil de controlar porque existe el uso, vamos a decir, de estas aeronaves con carácter privado que pueden tener algunas personas netamente con un interés particular. ¿Listo? Entonces es muy, muy complicado el poder evitar y controlar el uso de estas pistas privadas que puedan tener en ciertos espacios. Pero en el derecho aeronáutico vamos a ver justamente estos elementos. Primero, les voy a pedir que me
que me ayuden, estoy un poco delicado en la garganta, dándole la lectura a los conceptos. Primero al que está en la parte superior izquierda, por favor. Es el derecho que estudia todos los factores esenciales de la navegación aérea, es decir, el ambiente, atmósfera y superficie en el que organiza y se desenvuelve el medio aeronave con el que se actúa y todas las relaciones jurídicas públicas y privadas nacionales e internacionales a las cuales da lugar. Ambrosini, Italia. Ok, muchas gracias. Entonces, para este autor italiano, el derecho aeronáutico es justamente aquella rama o aquella especialización del derecho que va a estudiar todos los factores que van a ser necesarios, imprescindibles o esenciales, como llama él, para viabilizar y regular la navegación aérea. Desde el ambiente, la atmósfera, la superficie en el que se organiza y se desenvuelve justamente la aeronave. ¿Ok? Va a enfatizar en esos elementos. Y asimismo nos habla de las diferentes relaciones jurídicas públicas y privadas que se van a ir dando internamente o a nivel internacional. Y todo esto a través del uso o de la operación justamente de estas aeronaves. ¿Me ayudan también dándole lectura a este cuadro verde, por favor? ¿Me ayuda? El derecho aeronáutico es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado de orden interno e internacional que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. Videla Escalada. Muy bien. Para esta autora nos dice que el derecho aeronáutico es un conjunto también de principios. Van a existir principios especializados para regular el tema de toda esta actividad aérea, y asimismo va a estar compuesto por una serie de normas que van a ser de carácter público o privado, pueden ser nacionales, pueden ser internacionales, pero todas estas van a ir regulando las instituciones internas que se van a crear dentro del derecho aeronáutico, y por otro lado también las relaciones que se van a dar producto de estas actividades aeronáuticas. Entre estas relaciones estarán la regulación que va a realizar el Estado a través de las instancias competentes, llamemos aeronáutica civil, llamemos ASANA, las diferentes instituciones que se encargan justamente de realizar el control o apoyar en cierta parte o de acuerdo a sus competencias en estas actividades aéreas. Pero también va a estar de por medio las relaciones jurídicas que se generan con el privado, con el que va a requerir y va a necesitar realizar una operación aeronáutica. Pongamos un ejemplo, cualquiera de nosotros quizá pueda tener la posibilidad de adquirir o tener una aeronave, una avioneta. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede adquirir? Desde la matriculación de la aeronave, la autorización, la verificación de que esa aeronave sea de un ingreso legal hacia el país, las declaraciones que se tienen que hacer respecto a los vuelos que van a realizar, el uso de las pistas, las autorizaciones para los despegues o los aterrizajes. Todo eso está inmerso
dentro del derecho aeronáutico. Veamos esta tercera definición. ¿Me ayudan, por favor? Dándole lectura. Yo le ayudo, doctor. El Por conjunto de principios y normas de derecho público y privado de orden interno e internacional, opiniones de la doctrina y decisión de la jurisprudencia vinculados con las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. favor. Bausa Araujo, Uruguay. Gracias, gracias, Andrea. Para este autor, se incorpora dentro del derecho aeronáutico otras fuentes del derecho, que son la doctrina. ¿Listo? Diferentes tratadistas, estudiosos del derecho, van a ir emitiendo sus opiniones respecto a estas regulaciones que se van a emitir. Asimismo, incorpora a la jurisprudencia, las decisiones que van a ser emitidas a través de las autoridades jurisdiccionales, entendiendo a resoluciones que van a devenir de ciertos conflictos que se van a ir dando, tal vez entre particulares o entre particulares del Estado. La forma de resolver esta situación va a ir generando cierta jurisprudencia interna y también a nivel internacional, ¿no? Que pueda servir para su estudio y para que pueda ser utilizado ante futuros nuevos casos que se puedan presentar y que tuviesen cierta similitud. ¿Listo? Entonces, ya con ese panorama sobre esos conceptos que nos van dando estos autores, vamos a ir viendo las fuentes del derecho aeronáutico. Una de las primeras fuentes van a ser los tratados multilaterales. Estos tratados multilaterales, como todos sabemos, se constituyen en una fuente del derecho internacional de forma general. Pero cuando ya se va especializando en temas aeronáuticos, es considerado ya como una fuente específica o especializada del derecho aeronáutico en este escenario internacional. ¿Ok? Estos tratados multilaterales van a ser acordados o adoptados por los estados y a lo largo de la historia se han ido celebrando diferentes acuerdos para viabilizar justamente el transporte o el traslado de estas aeronaves, ¿ya? Algo que llama la atención es justamente en el derecho aeronáutico vamos a encontrar con mayor frecuencia tratados multilaterales. Serán muy pocos casos contados algunos tratados bilaterales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los tratados bilaterales, como sabemos, son solamente suscritos entre dos estados. Y el tema del uso de las aeronaves no solamente se da entre dos estados, ¿no? Tiene un espíritu colectivo, un espíritu de ser más universal, de que gran parte de los estados puedan sumarse a un determinado documento internacional, un tratado, y de esa forma viabilizar el transporte de estas aeronaves de un estado a otro estado. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, existe un primer convenio celebrado en 1919 en París, que fue el primer tratado multilateral que reguló el tema de la navegación aérea internacional. Este tratado ha sido firmado allá en París casi después
de que ha finalizado la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál ha sido su importancia? Este tratado justamente ha promovido el reconocimiento del principio, perdón, de la soberanía de los estados partes sobre los espacios suprayacentes a sus territorios. ¿Qué significa esto? Que los estados que han suscrito este primer convenio reconocían justamente la soberanía de un estado, de su territorio, lo que nosotros conocemos. Pero entre ellos acordaron justamente que esta soberanía no solamente se queda en ese espacio terrenal o en ese territorio, en el suelo, sino la soberanía se va a proyectar a un espacio suprayacente, hacia arriba, ¿listo? Donde un Estado va a poder controlar ese espacio aéreo relacionado con su superficie territorial. Asimismo, en este primer convenio se ha establecido la nacionalidad de las aeronaves, algo muy importante, ¿no? El tema de la bandera que se va a utilizar y está ligado con la matrícula. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la matrícula donde se registre una aeronave, esa aeronave va a tener la bandera, va a tener la nacionalidad de donde se ha registrado, donde se ha matriculado, ¿ya? Eso ha sido el primer acuerdo, vamos a decir, en el convenio de París. ¿Listo? Ahora, como esta dinámica del tema del derecho aeronáutico, el crecimiento justamente de la práctica de, de la aeronáutica, vamos a decir, el desarrollo justamente de las naves como una forma ya de la prestación de un servicio de transporte aéreo que hoy en día es realmente uno de los más utilizados. En el año 1944 se llega nuevamente a celebrar una nueva convención, un nuevo convenio, para hacer ciertas actualizaciones, por un lado, sobre los avances que ha tenido todo el tema de la aeronáutica. En la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, se celebra este convenio que lleva justamente el nombre del Convenio de Chicago de 1944 y es el convenio donde ha tenido mayor participación de los estados. 193 estados han ratificado, han hecho suyo la decisión de ser parte, de incorporarse de este convenio internacional y es, vamos a decir, uno de los convenios más exitosos a lo largo de la historia por el alcance y por el número de ratificaciones que se llega a tener. Perdón. Este convenio de Chicago de 1944, entre las partes más importantes, va a ser la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. ¿Ok? ¿Han escuchado sobre la OASI? ¿Alguien escuchó sobre la OASI? ¿Bien? ¿Nadie? Ok. La OASI es una organización justamente creada por este convenio de Chicago que tiene la misión de fortalecer, de aportar con insumos, regulaciones, es la que se va a encargar de elaborar protocolos que regulen todo lo relacionado con la aeronáutica civil, el uso de las aeronaves a nivel internacional, los estándares que se tienen que manejar respecto a
a las características propias de un aeropuerto internacional, por ejemplo, ¿no? La categoría o el rango internacional que llega a adquirir un aeropuerto no depende solamente de una denominación que un Estado le puede dar. Tiene que cumplir estándares, parámetros y tiene que tener una evaluación por parte de la OASI para que sea reconocido con ese rango o estatus de internacional. ¿Ya? Entonces, eso a modo de un comentario, ustedes recordarán, hace años atrás hubo una serie de demandas, o de no en lo jurídico, sino de pedidos, vamos a decir, de diferentes departamentos para que se construyan aeropuertos internacionales. Hablo de Oruro, hablo de Potosí, hablo de Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Y ellos, o sea, al final, dentro de la idea o el criterio que puede tener con un justo reclamo que puedan tener justamente estos habitantes, manifestaban o se reconocía un desconocimiento a esta situación, ¿no? Ellos decían o pedían que el aeropuerto tenga un rango internacional. Más allá de que se pueda construir, no querían que sea solamente un aeropuerto nacional. Tenía que tener un rango internacional. Ahora, les decía, ese rango internacional no depende de un Estado solamente, de que le pueda bautizar con ese nombre, ¿no? Que es tal vez lo que se ha hecho. Es decir, Aeropuerto Internacional de Alcantarí, o Aeropuerto Internacional de Oruro, ¿listo? Debe un aeropuerto hacer una serie de calificaciones para adquirir ese rango internacional. Y entre esos está justamente el tema de la periodicidad de los vuelos internacionales. Va a depender mucho de la frecuencia de vuelos directos que tiene que tener hacia el exterior, ¿no? Entre otros. Y eso es lo que no tienen nuestros aeropuertos. A nivel nacional, se tiene el dato de que solamente el aeropuerto internacional del Alto y el de Viru Viru son los reconocidos a nivel internacional. Ni siquiera el de Cochabamba, Jorge Wilstermann, es un aeropuerto considerado con ese rango internacional, ¿no? Esto debido justamente al uso de la frecuencia de vuelos internacionales. ¿Listo? Eso a modo de un comentario sobre este punto. Este convenio de Chicago de 1944 también aprueba 9 anexos técnicos dentro de los que se establecen los estándares y recomendaciones de las prácticas que se van a llevar adelante sobre las operaciones aéreas, ¿ya? Entonces, estos anexos son reglas técnicas, son normas técnicas propias de la aviación que deben cumplir justamente los estados a través de los aeropuertos, a través de sus operadores aeronáuticos internos, y que asimismo deben garantizar, ¿ok? Entre estos, por ejemplo, está el tema de que no se puede vulnerar el espacio, no puede haber una interrupción de los vuelos. Por eso ustedes se van a dar cuenta, cuando existe, por más paro que se pueda realizar, bloqueos, qué sé yo, tantos conflictos que se generan en nuestro país y tal vez específicamente en nuestra ciudad, en La Paz y el Alto, el aeropuerto internacional es el que no puede parar, ¿no? Eso no está permitido. Puede ser una falta grave que pueda tener este aeropuerto, que podamos tener, no solo el aeropuerto, sino el Estado mismo, ante un
incumplimiento y puede ser sometido a ciertas sanciones, incluso poniendo en riesgo el rango o estatus de internacional. ¿Listo? Por eso las amenazas, incluso a partir de conflictos internos que se dan a través de ciertos operadores, la SANA, puede ser, ¿no? Allá dentro de un aeropuerto, son aspectos que no pueden prosperar. Un aeropuerto no puede paralizar operaciones, salvo factores externos, y más si están ligados a temas climatológicos o fenómenos naturales. ¿Listo? Solamente por esa situación podrá paralizar. Entre estos tenemos casos, por ejemplo, el tema eh, de las nevadas que impiden un normal desarrollo de operaciones dentro de un aeropuerto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Sí, doctor. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Ok. Entonces, hay que tomar en cuenta esos elementos. Ustedes vean, van a escuchar en las noticias los problemas sociales que tenemos. Ya saben, estamos nosotros en La Paz siempre acostumbrados ante esta situación, pero como les decía, los aeropuertos no pueden parar. ¿Listo? No se puede detener la frecuencia de vuelos que se tienen que tener. Otra de las fuentes es la ley. La ley es una de las principales fuentes del derecho aeronáutico y obviamente va a estar caracterizado porque cada estado al final tomará parámetros internacionales a partir de obligaciones que adquiere firmando, suscribiendo tratados internacionales y los adaptará a su propia realidad. ¿Listo? Sacando su normativa interna que regule todo este tema. La ley va a ser, nos dice, o establece una consecuencia jurídica aplicable a cada supuesto de un hecho. Ante cierta situación que se pueda llegar a presentar, ¿cómo se va a regular estos aspectos? Decíamos, los tratados internacionales van a servir para ver compromisos internacionales, nos van a dar una línea de acuerdo internacional que nosotros vamos a asumir con otros estados, que nos va a permitir también viabilizar este transporte desde nuestro territorio hasta otro territorio de otro estado, nos va a facilitar esa posibilidad de desplazarnos cumpliendo ciertos requisitos, obviamente, pero a partir de esas obligaciones se va a bajar al derecho interno para que la ley pueda regular algunos aspectos que puedan estar sueltos o que sean de interés propio de un Estado para regular ciertos aspectos particulares que puedan estar tal vez, no es la palabra apropiada, al margen, pero que puedan quedar sueltos de estos acuerdos internacionales que podamos suscribir. ¿Listo? Ya se está cumpliendo nuestro primer tiempo. Les voy a pedir un enorme favor. Estoy un poco delicado de la garganta, realmente no puedo hablar mucho. Es algo que nos han recomendado hoy día el médico. Lo que falta, yo voy a grabar la clase y lo voy a subir hasta el día miércoles, por favor. Les pediré su comprensión. Está muy bien, doctor. Espero que se recupere más bien. ¿Está bien?